Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Deborah Pérez y en este momento vengo a hacer la defensa de mi artículo de revisión sobre factores psicosociales que intervienen en la prevención y seguridad del trabajador. Los factores psicosociales se entienden por aquellas condiciones que se encuentran en una empresa y que afectan de manera inmediata el desenvolvimiento del trabajador en dicha empresa. Estos factores están relacionados directamente a la organización, el contenido del trabajo y la realización de la misma, ya que puede alterar la integridad del trabajador en sus áreas tanto psicológicas, social y físicas. La clasificación de los factores psicosociales se divide en características de la empresa y esta involucra la dimensión, la imagen, ubicación y lugar y actividad laboral. Las características del puesto de trabajo, que involucra el ambiente laboral y la actividad laboral. Y las características de la estructura de la organización, que significa la definición del rol, interés del trabajador y relaciones personales. Y por último están las características de los recursos humanos, que es los niveles de comunicación, tanto el horizontal como el vertical. Están los factores psicosociales que intervienen en un trabajo eficaz y corresponde al tiempo de trabajo. Esto significa la estructura del tiempo laboral del trabajador. Está la autonomía, que es cuando el trabajador puede decidir por sí mismo sus labores en la empresa. Está la carga de trabajo, que son las facultades mentales que el trabajador tiene que utilizar para poder realizar su trabajo, como sea pensar, razonar, la capacidad de resolución de problemas. Esta se divide en presión de tiempo, en esfuerzo y atención y cantidad y dificultad de la tarea. Están las demandas psicológicas, que se dividen en las exigencias cognitivas, que son las capacidades mentales superiores, que son imaginación, razonamiento, conciencia y memorización. Y las exigencias emocionales, que es cuando las emociones están involucradas en el trabajo del trabajador. Está la variedad y contenido del trabajo, que son las sensaciones y la opinión personal del trabajador acerca de su trabajo dentro de la empresa. También involucra la percepción que tienen sus superiores de su trabajo. El desempeño de error es la cantidad de información que tiene el trabajador acerca de su lugar dentro de la empresa. Puede dividirse en conflictos de rol y claridad de rol. La claridad de rol es cuando el trabajador tiene un buen concepto de sí mismo dentro de la empresa, y el conflicto de rol es cuando realmente no sabe cuál es su función dentro de la empresa. Y por último están las relaciones sociales, que es la intervención del trabajador dentro de un núcleo social que es la empresa. Entre los factores psicosociales existen los factores de riesgo psicosociales, que son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización que afectan la salud del trabajador a través de los mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que llamaremos estresores. Estos estresores son estrés, carga mental, fatiga mental, insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral, entre otros. El estrés está definido como una serie de reacciones físicas y psicológicas que afectan negativamente a los trabajadores cuando deben hacer frente a exigencias ocupacionales y que representan un desequilibrio en sus conocimientos, destrezas y habilidades. El estrés puede surgir de una desadaptación de las demandas del entorno laboral y también por el tipo de percepción que tiene el trabajador de sus demandas. Las causas del estrés laboral pueden ser muchas, pero entre tantas existe la sobrecarga del trabajo, que son las sobrecargas, como dice la palabra, de las capacidades que tiene el trabajador para asumir en su labor en la empresa. Está también la repetitividad, que es cuando las cargas o cuando la actividad laboral se hacen muy monótonas y no hay una innovación. También tenemos el conflicto de rol, que es cuando el trabajador no está de acuerdo con su función dentro de la empresa y puede ser derivado por competencias entre trabajadores. La inseguridad en el trabajo puede ocurrir cuando el trabajador no se siente seguro en su puesto de trabajo. Las relaciones personales pueden causar estrés cuando no existe una verdadera armonía entre los distintos trabajadores de los distintos departamentos. El control puede causar estrés cuando existe demasiado enfoque de los supervisores hacia un trabajador y no los deja hacer bien su trabajo. El contexto físico puede causar estrés porque las condiciones de trabajo pueden ser peligrosas y pueden causar accidentes laborales y hasta la propia muerte del trabajador. Los efectos del estrés en la salud del trabajador pueden ser muchos. Entre tanto, tenemos los efectos conductuales, que pueden ser comportamientos desadaptativos, pueden ser trastornos del alimenticio, trastornos del sueño, puede ser
Ya. Adicciones, entre otros. Los efectos psicológicos pueden ser ansiedad, depresión, irritabilidad, entre otros. Entre los efectos cognitivos tenemos la falta de atención y la incapacidad de resolución de problemas, entre otros. Entre los efectos fisiológicos tenemos las enfermedades como hipertensión, dolores de cabeza, entre otros. Entre los efectos organizacionales tenemos apatía, falta de actividad laboral, absentismo, entre otros. Entre otros, los factores de riesgo psicosociales tenemos la carga mental, que se define como un conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a lo que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, el nivel de actividad mental necesario para desarrollar una tarea. La carga mental es un determinado puesto de trabajo, va a depender de las exigencias del trabajo. Entre los factores que contribuyen a aumentar la carga mental están los dependientes de la exigencia de la tarea. Entre ellas tenemos la duración temporal de la actividad, que es la cantidad de tiempo requerido para hacer una labor. Está el peligro, que son las cantidades físicas que se encuentran al hacer la actividad en labor. La responsabilidad suele ser cuando existe mucha carga de responsabilidad sobre un trabajador y el contenido de la tarea hace referencia a si la labor que se está haciendo es peligrosa. Entre las circunstancias de trabajo tenemos la física, que incluye el ruido, las vibraciones, el clima, etc. Entre las sociales y de organización tenemos el clima organizacional y la jerarquía de mandos, entre otros. En las circunstancias exteriores tenemos la relación entre la salud y las circunstancias exteriores o las relaciones públicas. Entre las características individuales que influyen en la capacidad de sufrir alguna carga mental tenemos los niveles de aspiración, autoconfianza, motivación y actitudes del trabajador. De igual manera tenemos las capacidades, capacitación, conocimientos y experiencias previas del trabajador y la edad, estado de salud, constitución física y nutrición del trabajador. Y por último, entre los factores de riesgo psicosociales tenemos la insatisfacción laboral, que es una respuesta fisiológica negativa del trabajador hacia su puesto de trabajo. Puede ser originado por las condiciones de trabajo o una propia actitud negativa del mismo. Estos trabajadores visualizan su labor como hostigante y de pocas posibilidades de crecimiento profesional. Puede estar acompañada de ansiedad, intranquilidad y depresión. Los reflejos de insatisfacción laboral en el trabajador suelen ser la falta de motivación para laborar, disminución de producción, falta de interés y desvalorización. Y entre las variables que originan la insatisfacción laboral en el trabajador es por parte de la empresa, que sería falta de remuneración, dificultad de adaptación, falta de promoción y relaciones desfavorables. Ahora, el último tema a tratar sobre los factores psicosociales sería la prevención de los factores de riesgo psicosociales, que se define como la prevención de los factores psicosociales que se deben mejorar en las condiciones del trabajo, mejorar la comunicación dentro de la empresa, aumentar la participación de los trabajadores, entre otros. Aplicar un buen programa de prevenciones psicosociales debe ser aplicado tanto en trabajadores como en sus puestos de trabajo.